Hola, ¿qué tal, jóvenes? Es un gusto para mí volverles a saludar desde estos medios virtuales. Y para entrar en materia, pues tenemos pendiente la actividad de esta semana que gira en torno al tema del conocimiento y el saber. Y efectivamente, como algunos de ustedes me han enviado dudas al correo electrónico, el término saber y conocer muchas veces lo usamos indistintamente. Incluso en el lenguaje se utiliza de manera diferente a como nosotros lo comprendemos desde la filosofía. No decimos, por ejemplo, conozco nadar, sino decimos sé nadar, aunque realmente lo que estamos haciendo o teniendo es un conocimiento de la ejecución del nado. Sin embargo, lingüísticamente se escucha muy mal, es una palabra cacofónica, de mal aspecto, de mal, vamos a llamarlo así, se escucha desastrosamente mal. Sin embargo, a mí lo que me interesa o lo que nos interesa en el curso es poder comprender la diferencia epistemológica o a nivel de conocimiento entre esta diferencia entre conocimiento y saber. La línea es muy delgada para poder entender la diferencia de ambos, de tal manera que si ustedes se dan cuenta, muchas veces una cosa nos lleva a la otra. El conocimiento es la aprehensión que nosotros tenemos del objeto de estudio o del fenómeno de estudio. La aprehensión significa que el pensamiento hace una especie de sorbo, así de capta cuál es la estructura, cuál es la esencia del objeto del fenómeno a estudiar. El conocimiento implica la relación inmediata con el objeto, con el fenómeno. Y puede ser este fenómeno y este objeto del ámbito natural, del ámbito matemático, filosófico, histórico. Es decir, el conocimiento no necesariamente necesita el objeto de manera empírico o de manera física para poder hablar de él, sino que para poder conocer algo lo podemos hacer desde el ámbito literario, filosófico, sociológico, de derecho, etc. Es decir, yo puedo decir conozco las leyes porque las sé interpretar, porque las sé aplicar, porque las conozco, porque sé cómo está compuesta la Constitución mexicana, por ejemplo. O sea, el conocimiento prácticamente me permite a mí tener una relación directa, estrechamente con el objeto, con el fenómeno. Es estar cara a cara con el fenómeno, con el objeto, tener una experiencia personal, tener una experiencia a nivel de conciencia, a nivel empírica con la cosa, con el objeto, para poder saber cómo está constituido, para poder comprender cuál es su esencia, qué es lo que hay de fondo. El saber es el conjunto de conocimientos ya dados, ya establecidos, que se encuentran en medios de información como los libros, la internet, no sé, enciclopedias, revistas, etcétera. O sea, son cosas que no necesariamente nosotros tenemos en la experiencia directa, sino que lo podemos saber de manera indirecta. Es un tipo de conocimiento, eso es lo que me gustaría aquí aclarar. El saber es un tipo de conocimiento tan profundo como el conocimiento mismo, es decir, no necesariamente necesito ir a la luna o estar en las órbitas que componen el sistema para poder saber cómo está compuesto, cómo están constituidos los planetas, cómo es su movimiento, etcétera. O sea, no necesitamos estar ahí en el espacio, en las órbitas, de planeta a planeta, brincando de un lado para otro, sino que lo puedo hacer de manera indirecta y eso ya es un conocimiento. De igual manera, las creencias también de alguna manera son conocimientos. De hecho, los conocimientos a veces se transforman en creencias, es decir, el científico cree en su propia teoría, la asume como verdadera, como rigurosa, que es propositiva, entonces se forma una creencia. ¿Cómo surge el conocimiento? El origen del conocimiento lo tenemos tanto en la razón como en la experiencia. Es decir, las fuentes del conocimiento están la racionalidad, la capacidad de pensar, de reflexionar, de intuir, ¿no?
Pero no solamente eso, no solamente está en el ejercicio racional, en la lógica, en el ejercicio del pensamiento, sino también está en la experiencia concreta, en los sentidos, en lo que el fenómeno me puede a mí avisar cómo está compuesto. Es decir, el fenómeno se presenta ante mis sentidos para que yo lo observe, para que yo lo escuche, para que yo pueda decir algo de él. Entonces, esas son las dos fuentes de conocimiento, tanto la razón como la experiencia, ¿no? Yo diría incluso que también la imaginación puede ser parte, ¿no?, de las fuentes del conocimiento. También por medio de la imaginación podemos llegar a conocer las cosas. Sin embargo, esto no está incluido dentro de la lectura. Entonces, depende del conocimiento, o el conocimiento más bien va a depender de la relación que yo tenga con el objeto de estudio o con el fenómeno de estudio que voy a realizar. Si yo me ubico mucho desde el sujeto, desde mi propia reflexión, desde mi propio análisis, desde mi propia intuición, pues voy a generar diferentes corrientes de conocimiento. Por ejemplo, una de ellas, el subjetivismo. Es decir, el subjetivismo no es otra cosa más que la manera en que yo conozco la realidad a partir de mi ejercicio de reflexión personal, a partir de mis razonamientos y de mis argumentos que yo estoy elaborando para poderme acercar al objeto de estudio, al fenómeno de estudio. Ese es el subjetivismo. El subjetivismo tiene como fundamento el ejercicio de la razón humana, de la reflexión, para dar fundamentos y razonamientos de las cosas. Pero también está el relativismo. El relativismo no es otra cosa más que una corriente de conocimiento que afirma que el conocimiento de las cosas es relativo a la persona, a sus gustos, a sus placeres, a lo que él percibe de la realidad, al contexto que él está viviendo. Y muchas veces el relativista no le gusta dar fundamentos y razonamientos claros. ¿Por qué? Porque dice que depende de lo que el sujeto sienta, ¿no?, o perciba. Mientras que, por ejemplo, el perspectivismo dice el sujeto está en un contexto histórico, está en una cultura diferente, entonces tiene una percepción diferente de lo que es el mundo, de lo que es la realidad, pero no se encierra en sí mismo, a diferencia del relativista, sino que todos sus argumentos, todas sus reflexiones que realiza sobre el objeto de estudio lo pone en diálogo con otros, para que puedan llegar a un consenso y poder llegar a un conocimiento más subjetivo, más universal y un poco más claro. Esto es fundamental porque permite el diálogo de diferentes contextos culturales. O sea, no es un capricho, el perspectivismo no son caprichos, no son deseos, no son argumentos vacíos, sino que es un subjetivismo, pero con la capacidad de dialogar para llegar a verdades consensuales. Ahora bien, si nosotros nos vamos del lado del objeto, generamos corrientes de conocimiento como el objetivismo, para quien el conocimiento depende de cómo es el objeto, no depende de tu reflexión, ni de tus ideas, ni de tus interpretaciones, sino que te adecuas a cómo es el objeto, a cómo está el fenómeno, qué es lo que te informan tus sentidos, y eso lo describes, lo anotas, lo explicas. Ese es el objetivismo, es decir, ir al objeto y decir cómo está compuesto, es decir, mencionar cómo es, cómo se presenta ante tus sentidos y se acabó. Ese es el objetivismo. El empirismo, pues no es otra cosa más que el conocimiento, el fenómeno de estudio se percibe desde lo que tus sentidos te dicen, desde lo que tus sentidos te informan. Aquí lo importante no es el razonamiento personal ni son las reflexiones, sino cómo es el objeto tal cual. Es decir, para un empirista Dios existe porque lo puede ver, porque lo puede tocar. Si no se puede ver y tocar, simplemente no existe. También está el pragmatismo, quien afirma que el conocimiento no depende de mis estructuras, de lo que yo piense de él, sino para qué sirven las cosas. Es conocimiento aquello que tiene una utilidad en la vida cotidiana. Ese es el pragmatismo. Todo se reduce a la práctica. Si no sirve algo para nada, ¿para qué lo conocemos? ¿O para qué intentamos conocerlo si no va a funcionar? No sirve para nada. También tenemos, por ejemplo, el criticismo. Y el criticismo dice, ojo, empirismo es muy válido, lo que informan los sentidos es válido, hay que tomarlo en cuenta, pero también hay que tomar en cuenta lo que la razón dice. Entonces el criticismo ve los límites que tiene el empirismo por sí solo y los límites que tiene el racionalismo por sí solo. Lo que trata es de hacer dialogar y trascender en diálogo la razón y los sentidos. Esto ya antes Aristóteles lo había mencionado cuando hablaba de un conocimiento agente y paciente. El conocimiento paciente son los sentidos, toda la información que nosotros recibimos del exterior. Y el conocimiento agente
es el que a partir de lo que tú observas, a partir de lo que los sentidos te dicen, tú generas teorías, tú generas planteamientos, argumentos. Para Aristóteles, esto que estamos embroncados en la modernidad entre que si racionalistas o empiristas, yo lo había resuelto y de una manera, de manera muy sensata. ¿Por qué? Porque dice Aristóteles, nada hay en el intelecto que antes no haya pasado por los sentidos. Bien, chicos, pues espero que sigan echándole muchas ganas, que sean muy creativos en la actividad, que sepan dialogar en equipo para que podamos tener como resultado una excelente actividad. Que tengan un excelente fin de semana. Saludos cordiales.